las herramientas y los elementos, considero yo indispensable para que podamos colaborar juntos en esa parte tan importante de tu vida que es la familia. Para hacerlo tenemos que hacerlo a través de bases comunes, conjuntas. Y yo no quisiera que se basaran estas en mi opinión o la opinión de otra persona, sino en lo que la sana doctrina establece. Para ello quisiéramos tener esta plática, cuyo tema lo tienen ustedes ahí en nuestra introducción, y el tema es el matrimonio. Es una imagen de una Biblia. Todo lo que vamos a hacer se va a hacer basado en lo que dictan las Santas Escrituras. Me da la impresión de que de alguna manera sí les estorbo a mis hermanas de este lugar, ¿verdad? Voy a tomar esto. Creo que vamos a caminar. Bien. No, aquí está, así está. ¿Les estorbo, hermanos? Vamos a empezar. ¿Qué es el matrimonio? Hay diferentes situaciones ante esto de lo que es el matrimonio. Para muchos el matrimonio es una obligación. El matrimonio es un deber, te casaste porque no te quedaba de otra. Te obligaron. Es una situación que tienes que hacer, que tienes que realizar. La verdad de las cosas es que el matrimonio es una institución. ¿Qué quiere decir eso? Que el matrimonio nos antecede, me antecede a mí, les antecede a ustedes, y es, hermanos, que va a estar ahí, aun cuando sus hijos y los hijos de sus hijos estén, mientras el Señor tenga al ser humano en esta tierra. Es una institución. ¿Qué quiere decir? Que es algo que el Señor ha establecido. Él ha constituido. Es una institución divina. Su origen es Dios. Y por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que su diseñador, el matrimonio en cuanto a institución, obedece a un diseño. Un diseño que no hicimos nosotros. Si el diseño fuera nuestro, nosotros lo haríamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Pues como a mí se me ocurre, como a mí me responde, como para mí, porque el matrimonio es mi matrimonio, y hay algunas personas que viven así y dicen a su compañera o a su compañero: no vayas con ningún hermano encargado, nosotros vamos a arreglar nuestros problemas. El día que tú lleves los problemas con los encargados, ese día te dejo, te abandono, porque yo no quiero que nuestras cosas personales las manejen otros. Nosotros ya somos adultos y somos maduros para hacer nuestras cosas. Nadie cuestiona que tengamos adultez. Y es deseable que todos tengamos madurez. Pero todos debemos de reconocer que hay un diseño. ¿Cómo se oye? Hay un diseño, hay un molde, hay un plano para todo matrimonio. Todo matrimonio debe respetar ese diseño. Si se respeta el diseño, la construcción será adecuada. Hermanos, hay un gran problema en las construcciones en el mundo cuando vienen terremotos, y la gente se sorprende ahora que viene el terremoto de Chile, un terremoto de 9.2 grados, terremoto impresionante, impresionante. El terremoto de la Ciudad de México fue de 8.6 grados y devastó el centro de la Ciudad de México. 9.2 grados, hermanos, es un terremoto excepcional y duró 3 minutos, 3 minutos. El terremoto, hermano, que sucedió en Chile, duró el de México casi 2 minutos. Y hay una diferencia: los edificios en Chile no se cayeron, las construcciones no se cayeron, las de México se colapsaron. ¿Por qué pasó? Unos obedecieron a las reglas de construcción y otros las hicieron como las conocemos. Le pagamos al inspector, le damos un dinero, una mordida, X cosas, y las cosas se hacen
como a mí me convienen, pero luego los resultados son funestos. En el matrimonio sucede algo similar. Dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edifica la casa, podemos ir con terapeutas familiares, sí, psicólogos, psiquiatras, puedes ir con todos los hermanos del cuerpo ministerial que quieres, con dones, atributos, muchas gentes, y sin embargo en vano trabajan los edificadores. Dios estableció sus leyes, Él puso las enseñanzas que gobiernan el matrimonio. El hogar, fundamento de la sociedad humana, tiene un creador. Dios es su origen y Él es su diseñador. Gloria al Señor. ¿Quiénes no aceptan? Hay unas personas que no aceptan esta voluntad, que no aceptan este propósito de Dios, hermano. Hay un grupo de personas caracterizadas siempre porque ellos no aceptan esta voluntad de Dios. ¿Quiénes son? Los fornicarios y adúlteros. Hebreos 13:4, algún hermano rápidamente. A ver, Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará a Dios. Dios ha establecido leyes, y para Dios el matrimonio y la intimidad, y que un hermano tenga a su esposo, su esposa, que gocen de su esposo, que goce de su esposa, que tengan su familia, es de bendición, es bueno, no es malo eso, esto es de bendición. Pero hay otros que se mantienen al margen de lo que Dios establece. ¿Quiénes son? Fornicarios y adúlteros. Ejemplos. Segunda de Samuel 13:2 al 15. ¿Sí? Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Dios le pague a nuestra hermana. ¿Cómo estaba Amón? Amón era un fornicario. ¿Cómo nos describe la Biblia Amón? Como un hombre saludable. Hermanos, tienen la Biblia. Hermanas, tienen la Biblia, por favor. ¿Cómo era Amón? Un hombre saludable, excepcional, digno de admiración. ¡Qué bueno, Amón! Ya cometiste fornicación, y nada menos que con tu propia hermana. Aparte de fornicación, cometiste el pecado de incesto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para entender. Yo les digo mucho a los hermanos que me dicen, hermano, no entiendo cómo lo voy a hacer para resolver mi problema. Les digo, es muy sencillo, hermanos. Mira, en cuanto a las cosas de Dios necesitamos entender la tipicidad del pecado, el tipo de pecado al que nos referimos, la tipicidad del pecado. Una vez que entendemos el tipo del pecado al que nos referimos, lo metemos al molde de la palabra de Dios y ya sale la disciplina que corresponde para cada caso, en este aspecto particular. Si gustan así, hermano, no pasa nada. Calor, nada más. A ver, mi hermano. Cuando hablamos de fornicación, es importante que entendamos que hablamos de un género. A ver, por ejemplo, hablamos del reino animal. ¿De qué hablamos? De un género. Un género que comprende especies. ¿Sí? Mamíferos, ovíparos, vivíparos. Hablamos del reino vegetal y hablamos de árboles, flores, legumbres, arbustos. Son especies. Hablando, hermano, pecaminosamente, la fornicación es un pecado tan grande en la vida del hombre, es un pecado carnal tan amplio, que la fornicación en las Escrituras lo vamos a encontrar como un género. Un género que comprende especies. Una especie es adulterio, otra especie es violación, otra especie es rapto, estrupo, incesto, homosexualidad, lesbianismo. Todos esos son especies o tipos diferentes de lo que es el pecado de fornicación. ¿En qué consiste el pecado de fornicación? ¿Alguien me recuerda qué es el pecado de fornicación?
¿A qué le llamamos pecado de fornicación? Pecado de fornicación le llamamos a la relación sexual que se da entre un hombre y una mujer al margen de lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido es honroso, sea en todos. ¿Qué es lo que estableció Dios? Honroso sean todos en cualquier relación sexual que se da al margen de esto que Dios estableció se llama fornicación. Puede tener diferentes modalidades. Si se hace con un casado o alguna de las partes es casada, se llama adulterio. Si se hace con violencia, se llama violación. Si es de un mayor a un menor, se llama estrupo o pedofilia. Si se hace con un familiar, incesto. No sé si me doy a entender, pero es fornicación. Estas personas, fornicarios y adúlteros, tienen una particularidad. A ellos no les gusta obedecer lo que Dios establece. Ellos quieren dejarse llevar por su carne, por su instinto carnal, y obtienen en sus vidas, todos necesariamente, la consecuencia de su extravío. Tenemos el caso de Amón. Amón era un hombre sano. Amón estaba enfermo. Así es, estaba enfermo. Estar deseando una mujer que no te corresponde, hermano, no es síntoma de salud. Quiere decir que mi organismo está sano y tengo toda mi potencia. No, hermano. Estás enfermo. Hermana, codicias a un hombre que no es tu compañero, no quiere decir que seas una mujer muy atractiva, que tiene... No, quiere decir que algo está mal dentro de ti, hermano. Eso es una enfermedad que crea angustia, problemas, y te va a pasar lo que le pasó a Amón. ¿Qué le pasó a Amón? Absalón lo mató. Apocalipsis 2, 14 y 20 nos habla de otras variables de esa manifestación. Algunas se encubren en modas, practican la doctrina, la moda de Balaam. Y la moda de Balaam consistía precisamente en provocar a los demás para la fornicación. Es decir, la doctrina o la ideología de Balaam era una que se basaba en la promiscuidad y la relación sexual. El hombre se definía no en base a los valores de productividad, eficiencia, honradez, verticalidad. La mujer no se valoraba con respecto de su honestidad, veracidad, atributos de virtuosa, sino todo tenía que ver en torno a la fornicación. Una situación muy similar a la que vivimos en el mundo actual. Verso 20 nos habla de Jezabel, una mujer que vivía de esa forma un espíritu malo que llevaba no solamente al mundo, sino también a los miembros de la iglesia del Señor a cometer el pecado. ¿Vamos bien, no? ¿Qué es el matrimonio? Dijimos, es una institución divina. El matrimonio tuvo su origen en el Edén, en el paraíso. Fue Dios el que lo instituyó, fue Dios el que lo creó. Cuando dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué quiere decir eso? A ver, tener una esposa es bueno. Tener un esposo es bueno. No lo dice el mundo, lo dice Dios. El matrimonio es para toda la humanidad entera y los requisitos los estableció el Señor. Por favor, hermanos, saludos. Requisitos generales para contraer matrimonio. Primero, la unión debe darse. Parece ser que esto es algo ya establecido, pero no, hermano. No. Debiera de ser esto lo más normal, pero no. Hay en este momento, hermano, en la Suprema Corte de Justicia de México y de los Estados Unidos, dos reformas constitucionales que permiten que se dé una unión entre personas del mismo sexo.
Al margen de lo que establezcan las legislaturas de los países, tú y yo tenemos principios basados en lo que establece la sana doctrina. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La unión del matrimonio debe de darse entre un hombre y una mujer. Esto es básico. La Suprema Corte puede definir permisiones, lo que sea. Para nosotros hay principios establecidos en la sana doctrina. Y estos dicen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Segundo, debemos de entender perfectamente la doctrina acerca de lo que es el matrimonio. Lo primero, Dios hizo el matrimonio no como una condición temporal. El Señor no creó la institución del matrimonio como una institución temporal. ¿Cuál es una institución temporal? El kinder es una institución temporal en la vida del hombre, igual que la primaria y la secundaria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El matrimonio así es. Le vamos a dar 3, 5, 7 años. Mira, normal. Ve los estándares, las probabilidades de las separaciones son comunes. Puede ser, dice el Señor en Mateo 19, verso 6. Así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, ¿quién lo estableció eso? Dios. Hubo un consenso, nos juntaron y nos dijeron, no, el Señor lo estableció, lo que Dios, porque dice el texto, porque el que nos hizo para esto mismo, a ver, te hizo hombre, eso quiere decir algo, ¿qué cosa? Que nos hizo para vivir con una mujer. Eres mujer, eso quiere decir algo, que nos hizo el Señor para vivir con un compañero. Y esa unión hizo Dios que fuera para toda la vida. Siguiente, por favor. Esa unión implica deberes matrimoniales y conyugales. Ignorarlo ocasiona los problemas que dice la primera de Corintios capítulo 7, prácticamente todo el capítulo, hermanos. No nos vamos a detener mucho en ello, será el motivo de la siguiente plática que vamos a tener. Pero queremos dejarlo establecido de una vez. El matrimonio, a veces dicen, es que yo creí que me iba a casar y que mi vida iba a ser color de rosa. Eso no existe. No hay matrimonios color de rosa. No. Yo creí que todo iba a ser la luna de miel. No, la luna de miel dura un tiempo. El matrimonio esencialmente es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. El matrimonio, hermanos, se trabaja desde que se casa hasta que el Señor quiere llamarnos a uno de los dos a un descanso. Eso se trata de trabajo. Y de trabajar no para mí, de trabajar para nosotros. En el matrimonio se acabó el yo y en el matrimonio existe el nosotros. El nosotros que en primera instancia es esposo, esposa y después es la familia. Sí. Es trabajo, matrimonio es responsabilidad, matrimonio es deberes, matrimonio es obligaciones. Ver el matrimonio desde la perspectiva individual en que la ve el mundo nos lleva, hermano, a todo tipo de complicaciones. Complicaciones que nos hace ver lo que te toca a ti y lo que me toca a mí. Y cada uno de nosotros lleva cuentas, y las cuentas que llevamos no son iguales a las del otro. Siempre tenemos diferencias en el haber y en el deber. Siempre nosotros tenemos más y el otro tiene menos. El matrimonio no es de mí, el matrimonio se trata de nosotros. Ambos contrayentes, para actuar en el matrimonio, deben de llegar a este voluntariamente.
sin presión o coacción de ningún tercero. Llámanse padres, familiares, encargados previos, actuales y otros. Hermanos, eso de que, mira, llega el hermano ministro y dice: yo tengo autoridad, me mandó el varón de Dios, tú te vas a casar, hermana, con este hermano. Eso está muy mal. Nadie puede ejercer eso. El matrimonio es una institución divina y debe de hacerse como Dios lo establece. Nadie puede cambiar eso. El ministro no, pero mi papá sí me puede obligar. Mi mamá, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela. Debe de ser una decisión voluntaria, libre y responsable. Otra condición importantísima: no debe de haber parentesco hasta el 4º grado. La ignorancia hace que algunos de nosotros veamos esta parte en este sentido. Creemos que el 4º grado es abuelo, padre, hijo. No, hermano. Esta es línea descendente. En línea descendente, evidentemente, no puede haber relación sexual en ninguna instancia. Cuando se refiere al 4º grado es en línea lateral. No puede haber matrimonio hasta el 4º grado. No lo digo yo, lo dice Levíticos 18, 16 al 18. Y dice la palabra del Señor: ninguno se allegue a su pariente próximo. Y surge la pregunta, hermano, ¿y quién determina hasta dónde llega la proximidad parenteral o la familia? La familiaridad de la persona, ¿hasta dónde llega? ¿Quién lo determina? Dios, el diseñador de la familia. Él es el que establece las reglas. Y dice Éxodo 25. Vamos a ver hasta dónde reconoce Dios la vinculación familiar. Éxodo 25. ¿Hasta dónde reconoce el Señor la familia? Hasta la 3ª y 4ª generación de los gemelos. Mira, hermano, independientemente de lo que establecen los códigos civiles, que es muy similar a esto, vuelvo a decir, para nosotros lo importante es lo que establece Dios. ¿Hasta dónde reconoce Dios la familiaridad de un individuo? Hasta la 4ª generación. Es decir, hermanos, primos hermanos, 1ª generación, primos segundos, primos terceros, primos cuartos, hasta la 4ª generación de los gemelos. Si alguien se allega a alguien dentro de esto, está cometiendo fornicación en su modalidad de incesto. Se está juntando con pariente próximo. Y algunos llegan a decir: hermano, hermana, pero tenemos hijos. Es una cosa terrible eso. Espantoso. El hecho de que tengan hijos quiere decir que los hijos les borran el incesto. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Esto es lo que el Señor establece. ¿Quieres vivir en pecado? Es tu decisión. ¿Vamos claros, hermano? Adelante. Requisitos para la realización de un matrimonio en el templo. Ya lo hicimos. Hay un aspecto que me faltó mencionar aquí, lo estoy notando ahora. Para el matrimonio primero debe de ser entre un hombre y una mujer, que sea lícito, porque hay uniones que no son
lícita. Le dijo Juan a Herodes, ¿te acuerdas? ¿Qué le dijo? No te es lícito tener la mujer. No toda unión entre un hombre y una mujer es una unión lícita. Es decir, lícita es conforme a la ley de Dios. Hay hombres y mujeres que están unidos, pero ilícitamente. A veces se encuentran los hermanos en el mundo, y en el mundo se viven las cosas no como Dios establece, sino como las establece el mundo. Y de pronto el hombre ve a una mujer que no tiene compromiso, aunque tenga compromiso, le gusta, le habla y vive con ella. Y no se ponen a ver si la persona es libre de vínculo matrimonial, nada. Se convienen y viven juntos todo el tiempo. Luego llegan a la iglesia. Y llegan a la iglesia. ¿Cómo se llama la vida que ellos llevan antes? ¿Se llama matrimonio? ¿Cómo se llama? Fornicación. Ya dijimos antes. Fornicación. Se llama fornicación en su modalidad de adulterio. En muchos casos. Otros que son parientes, pues es incesto. Otros que aparte del adulterio le agreden violación, pues también es violación, y así. Llega la palabra de Dios a ellos y se bautizan. Y dice el texto: el bautismo que ahora conviene nos salva. ¿Sí nos salva? Sí. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo con la autoridad de su ungido es poderoso. Nos salva, nos borra los pecados, pero dice, no quitando las inmundicias de la carne. Los que salen de la pila bautismal, ¿el Señor les borró sus pecados? Sí. ¿Y si siguen viviendo así? ¿El bautismo legitima el adulterio? No. Pero hay muchos que creen que esto así es. No es así. No es así. No es así. Tales personas deberán arreglar su situación. Eso es lo que les debemos de decir cuando se van a bautizar. ¿Cómo está usted? ¿Está casado? ¿Está casado? Porque luego tenemos problemas de que tenemos hermanos y hermanas en las iglesias, en el grupo de casados. ¡Qué sorpresa! Nunca se han casado. Y para nosotros son casados. Les damos el término porque evidentemente nos da vergüenza llamarles de otra manera. Es embarazoso preguntarles. Y antes de preguntar, hermanos, aquí está la doctrina. Esto es. El Señor estableció matrimonio. Honrosos sean todos. No dice la unión prohibida. No dice la unión libre. No dice ser contados. No, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a entenderlo en el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hasta ahorita es la doctrina que su siervo, nuestro hermano Samuel y el apóstol del Señor nos han enseñado. Es lo que establece la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Se va a casar alguien en el templo? ¿Se va a casar? ¿Puede casarse en el templo? Levíticos 26:2. Tener el sumo respeto mi santuario. Se debe exigir a los contrayentes que deseen ser honrados en el santuario de Dios el haberse ganado o merecido la honra. Le dice el Señor a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. La siguiente, hermano. La honra en la iglesia no se da como una concesión, hermano.
Es que el hermano es de tal familia, es que esto, es que conoce a fulano. No, 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 no. El Señor nos mandata y nos dice en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Al que honra, imagínate que tenemos dos hermanos, joven y señorita, muy modestos, muy modestos. No les alcanza para arreglar el templo, ni para poner las flores, ni para una comidita, ni para nada. El pobrecito hermano va a rentar su traje, pide ayuda con algunos hermanos que le ayuden, otros que le ayuden a la hermana con su vestidito blanco, nada de un vestido ostentoso, cualquier vestidito sencillo, y los hermanos se sienten apenados y dicen, ay hermano, me da vergüenza, mejor cásenos en casa. Son de buen testimonio. ¿Los casamos en casa? A ver, ¿los podemos casar en casa? No. La palabra de Dios nos mandata. ¿Y qué nos ordena el Señor? Hónrenlos. ¿Verdad? Debemos de honrarlos. 1 Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honraron, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquel que es miembro activo de buen testimonio, cumple sus deberes cristianos, diezmos, ofrendas, participaciones materiales, espirituales, obediencia, quien sea conservado en castidad y santidad. Hermanos, ¿qué debemos de hacer con ellos? Hermanos, es una obligación que tenemos. Debemos de honrarlos. Miren, su hermano fue testigo y quizás alguno de ustedes. Un hermano se casó con una hermana. La hermana, ellos eran novios, habían guardado, vivido su situación con mucha piedad. Pero poco antes de que llegara el matrimonio, la hermana tuvo un accidente y quedó paralítica. Y la hermana le habló a su novio y le dijo, mira, yo te libero de cualquier compromiso que tú tengas. Búscate otra mujer. Pero el hermano le dijo, no, tú eres mi esposa. Los hermanos siguen casados hasta ahora. Tú eres mi esposa, yo te quiero. Entonces, cuando fue su matrimonio, el apóstol del Señor ordenó que fuese en el templo. Y nos subieron a todos los jóvenes, hermano, del salón de ministros para arriba. El apóstol del Señor quería que viéramos y fuésemos testigos. Lo que hace la iglesia con aquellos que saben honrar a su pueblo. Estos pequeños detalles dirán, ¿para qué son? ¿De qué sirven? Ahora que de pronto como que se va haciendo moda que ya no haya matrimonios en la iglesia, porque es más barato, porque es más cómodo, porque ya la costumbre es que todos se casan en casa. Es más, dicen algunos, tú da gracias de que se casaron, porque mira, fulana, fulana y fulana ni siquiera se casaron, ni siquiera fue un hermano a orar por ellos. Nada más se casaron al civil o los otros están juntados. Esto es importante. Hacer las cosas como Dios manda. ¿Importa, hermanos? ¿O ya pasó de moda esto? Esto no es moda, hermanos. Esta es la palabra de Dios, hermanos, que debemos de buscar y procurar nosotros al cuidado de nuestros hijos, hermano, con la ayuda del Señor. Esto debe de ser sin distingo ni discriminación, como el Señor lo ha establecido. Gálatas 3:28, pues ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, la misma ley es para uno y es para el otro. Siguiente. Dos personas que están libres para casarse consienten en ser esposos. Mateo 14:4. Se comprometen el uno al otro y hacen votos el uno al otro, hacen pacto entre sí y con Dios. Proverbios 2:17. ¿Alguien tiene un texto?
del pacto de su Dios. Dios del pacto. Quien se casa de manera libre y voluntaria hace un pacto con ella. Sí. Con él también y con alguien más. Con Dios. Cuando uno se casa de esta manera libre y voluntaria, hace pacto con él, sí, con ella también y con Dios. La doctrina apostólica nos enseña por los apóstoles que este compromiso libre y voluntario que debemos de asumir también se debe de hacer sujetando lo que establece, sujetándonos a los que establece el marco legislativo. Romanos 13, 1 y 2, 1 Pedro 2, 13, 17. Toda persona debe de estar sujeta a ellas, lo que quiere decir. Tener una copia del matrimonio al civil no es opcional para nosotros. ¿No? Pudiera pararse un hermano abogado y decir, mira hermano, es que te da certeza jurídica, tus derechos, los de tus hijos, tantas cosas, hermanos, si algo les llegara a pasar, se resuelven problemas sucesorios, y todo eso tiene razón. Pero lo más importante es que el Señor así lo estableció. Por eso a los que se van a casar se les piden que por lo menos 15 días antes se casen al civil. Pero hay personas, hermano, que aún después de haberse casado por la iglesia, pasan años y no se casan al civil. ¿Es correcto eso? No es correcto, hermano, de ninguna manera. Bien. Siguiente. Estamos pasando nada más lo que son las indicaciones generales, hermano. Pero creo que nos van ayudando para darnos la siguiente, por favor. Una idea, una primera visión de lo que es el matrimonio. Propósitos del matrimonio. El matrimonio no es para tener una mujer que te lave, te planche y te dé de comer. No es para tener un hombre que te dé dinero, te dé protección, te dé casa y esté al pendiente de tus hijos. No. No. Mira, la finalidad primera del matrimonio es el compañerismo. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré yo ayuda idónea para él. Es decir, hay hermanos que al pasar el tiempo, 5, 6, 7 años de matrimonio, ya no tienen nada entre sí. No salen, no platican, no hablan, no tienen ningún terreno común. Yo les digo a los hermanos, ¿y para qué se casaron? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos? Que se acompañaron, como dijo el Señor. Le haré ayuda idónea. Dice la otra versión, compañera idónea. Es una, esencialmente, compañía. Están juntos. ¿Sabes por qué se pierde eso? Él tiene la culpa, probablemente, pero también tú tienes la culpa. Ella tiene la culpa, probablemente, pero también nosotros tenemos la culpa. Más que culpa, aquí hay responsabilidades. Es muy cómodo empezar a dejar nuestras obligaciones sobre los hombros del otro. Y esto se hace con mucha frecuencia. Y llega un momento en que tenemos años de casados y ya no tenemos ninguna cosa en común. ¿Qué tipo de compañeros somos, hermano? Eso no es bueno. Lo dijo Dios. Primera finalidad del matrimonio es encontrar a alguien que te acompañe, que vaya contigo, que esté contigo. Pero de pronto, hermano, hay ideas que no son de Dios, de que se van a ir, que te vean con tu esposa al lado, ¿qué van a decir, mandilón? Que vean con mi esposa al lado, ¿cómo no?
delante de Dios, pasamos al templo, la madre de mis hijos. Claro que sí. ¿Quién se debe de sentir orgulloso de eso? Nosotros. Que se lamenten los otros que no tienen familia, ni dignidad, ni nada. Nosotros no vamos a pedir disculpas por vivir bien y por ser buenos. Lo mismo tú, hermano. Debemos de defender esos espacios nuestros, defender ese cuidado del uno con el otro. Si no lo hacemos, se van perdiendo los elementos esenciales del matrimonio. Segundo, satisfacer las necesidades naturales del ser humano, de los dos, para evitar la fornicación. Dice 1 Corintios 7, 1, 5. Por las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Es decir, si no tienes una mujer, ¿qué va a pasar? Hermano, si no tienes una mujer, ¿qué va a pasar? No lo digo yo, lo dice el que te hizo y ha hecho a todos los hombres de la historia. ¿Qué va a pasar? Vamos a fornicar. Dice, no, yo prefiero estar solo y aunque me condenen. Piensa. Yo ya no quiero respirar más aire, por eso me voy a tapar la nariz y así voy a vivir feliz. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Porque el que nos hizo para respirar oxígeno, hermanos. Y el oxígeno está en el aire. Pues el que nos hizo para esto mismo, nos hizo. ¿Tienes problemas? A ver, ¿tenemos problemas? Vamos a solucionarlos con la ayuda santa de Dios. Yo les digo a los hermanos una expresión que yo oí de un hermano. Hermano, no nos conviene tener problemas con nadie, pero con quien no debemos de tenerlos jamás, aparte de con nuestro Dios nos libre, es con nuestra compañía. Hermana, no te conviene tener problemas con Dios. Si los tienes, resuélvelos lo antes posible. Porque de ellos, de ella, depende gran parte de nuestra vida espiritual y material. Siguiente, hermano. Tener familia, la procreación, no significa simplemente tener hijos, la palabra de Dios dice, sino criar hijos. Y la crianza supone cuidados, manutención, educación, salud, seguridad y hogar. Hay algunos que dicen, ¿por qué te enojas si Dios quiere tenerme con 300 pesos a la semana? ¿Dios quiere tenernos con 300 pesos a la semana? Eso no es cierto. Eso no es verdad. ¿Tienes hijos? Dice la palabra del Señor. No proveerán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dios lo estableció, y si Dios lo estableció, Él nos va a ayudar a hacerlo. Tenemos que solucionarlo, decidirnos a hacerlo, hermanos. Bien. Todos estos detallitos, cuando no se hacen, van generando problemas que a lo mejor se aguantan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, pero cuando son años, llega a ser insoportable. La felicidad es algo que viene en consecuencia del matrimonio. No decimos que los solteros no son felices, pero el matrimonio contribuye en gran manera a preservar la felicidad de muchos. Proverbios 18:22 y Eclesiastés 9:9. Un hermano que me ayuda a leer uno y una hermana el otro. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde. Dios te pague, nuestro hermano. Tener esposa no es malo. Qué feliz era yo soltero. Déjame comentarte que no tienes ni idea, hermano, de lo que es la felicidad. Estás perdido.
lo que tienes es una enfermedad. Así le llama Dios a lo que vivió Amón. Estás enfermo. Tu enfermedad no te permite sentir adecuadamente. Yo estoy mejor sola. No es cierto. Eso no puede ser. El que haya esposa, lo mismo el que haya esposo, haya el bien y encuentra la benevolencia del Señor. Encuentra la benevolencia del Señor. Esto implica, por supuesto, responsabilidades económicas. 1 Timoteo 5:8 y Tito 2:4 al 5, por favor. Un hermano que me ayude a leerlo brevemente, hermano. ¿Tenemos que proveer para los nuestros? ¿Qué es proveer? Llevar lo necesario. Y si nosotros no llevamos lo necesario, podemos estar felices. Es que Dios me puso una prueba. Eso es común, ¿eh? Es que Dios me puso una prueba. No, Dios no nos prueba así. Él quiere tu felicidad, tu bienestar tuyo y el de tu familia. A veces nosotros no estamos convencidos de eso y por eso somos negligentes, no somos eficientes, no somos responsables, no nos capacitamos, no tratamos de ser los mejores en el trabajo porque nos gusta la comodidad y cuando fracasamos decimos que el culpable es Dios. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los irresponsables. Esa es solo tu responsabilidad, es solo tuyo. No, hermanas. Dice la palabra del Señor que la mujer virtuosa colabora, apoya. Dice que sus manos no están ociosas, siempre está haciendo algo. Hermanos, cuando nosotros esto lo quitamos y decimos, pero ¿por qué tú estás interesada en el dinero? ¿O a ti nada más te interesa el dinero? No es que nada más nos interesa el dinero, pero el dinero es algo muy importante y necesario. Sí, hermano. No nos vamos a llenar con puros afectos y palabras. Ya no tenemos 16 o 17 años para estarnos contando cuentitos. Somos hombres y mujeres maduras. Debemos de pasar de los cuentos a las realidades, a los hechos concretos. Ya no es hablar para voy a hacer, quiero hacer y yo sueño. No, vamos a hacer hechos, hermano. Ya tenemos hijos que demandan cosas reales. Esposas, esposos, es que ora por mí para que Dios me ayude a que sea una mejor mujer. ¿Cómo que? No tienes 14 años, hermana. Ya tienes 2 o 3 hijos. No sabes cómo hacerlo. Acércate al Señor, pídele a Dios la ayuda y esfuérzate. Y Dios te va a ayudar a ser una buena mujer sabia. Miren, hermanos, mucho tiene que ver con que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad directa de nuestro destino. No como a mí se me ocurra, teniendo como referencia la sana palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Y no seguir dependiendo de otros para vivir nuestro presente. Siguiente, hermano. La que sigue rápido, hermano. El matrimonio es un acuerdo para toda la vida, ya lo mencionamos. No es un arreglo eterno, dice la palabra de Dios en Mateo 22:29. Los mormones rechazan esto, ellos sí se casan para toda la eternidad. La Biblia nos dice que no es eterno, pero sí es para toda la vida. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que Dios te da. Eso sí. No es eterno, no es eterno, no. Pero sí es para toda la vida. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, lo dice el Señor con claridad. El principio bíblico rector es que el matrimonio es válido. 1 Corintios 7:39, hasta que la muerte nos separe. Pero el concepto humano es
hasta que llegue el divorcio o hasta que nos convenga o dejemos de amarnos. Esas ideas, perdón que lo cite así, telenoveleras, de telenovelas baratas, de TV Azteca o Televisa, de que se acabó el amor. ¿Cómo definimos el amor? ¿Como los seres instintivos e irracionales? ¿Así definimos el amor nosotros? ¿Es simplemente atracción física carnal? ¿Eso es amor? Los cristianos tenemos un horizonte distinto para comprender el amor. Dice la palabra del Señor, nosotros le amamos, ¿te acuerdas? Porque Él teníamos algo para que Él nos amara. ¿No? ¿Por qué nos amó Él? Porque quiso amarnos. Y nos puso un ejemplo el Señor. Y nos puso un ejemplo el Señor para que así como Él nosotros amáramos. El Señor nos enseñó el verdadero amor. El verdadero amor no tiene mucho de sentimental ni de emocional. Tiene mucho que ver con la voluntad. A ver, voy a explicar. Los seres humanos maduros, racionales, creados de Dios, somos muy diferentes a los animalitos que se aparean cuando sus instintos les dicen. Nosotros amamos porque queremos y podemos amar. En esa libertad de querer elegimos a quién amar. Y le amamos no porque sea o no sea, haga o deje de hacer, sino porque queremos amarle. Por eso, como hombres maduros, nos habla la palabra de Dios y dice, maridos, amad. Es un mandato. Amad. Es llevar nuestra voluntad a decirle, yo, de todas las mujeres del mundo, te elegí a ti. De todos los hombres del mundo te elegí a ti. Me acuerdo un muchacho, hermano, de los 20, 21 años que llegó un día y me dijo, hermano, mi esposa me dijo que ya me dejó de querer y pues yo la voy a dejar. ¿Cómo? Ella ya no te quiere, como ya no te quiere la vas a dejar. Sí. Habían sacado su casita, estaban trabajando. Oye, y todo lo que has hecho es que ya no tiene sentido sin ella. ¿Cómo que no tiene sentido? A ver, piensa, porque Satanás es muy dado a meternos ese tipo de cosas. A ver, probablemente a mí no me interese tu casa, para mí no tenga valor el esfuerzo que a ti te generó tu casa, tu trabajo, pero para ti sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque la quiero. ¿Tú quisiste amarla? Sí. Bueno, ve y habla con ella y dile, tu problema lo vas a resolver tú. Yo te quise amar a ti. Yo me comprometí contigo y te voy a cumplir. Y no voy a permitir que tú estropees mi presente ni mi futuro. Hermanos, el amor tiene que ver con la voluntad. Es el compromiso. Es la voluntad cuando se lleva a la máxima tensión y uno hace lo que hizo Cristo. ¿Qué cosa hizo Cristo? Por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Cuando uno ama, uno da, no para ver qué recibe, sino porque quiero hacerlo. Y al hacerlo no me empobrezco, al hacerlo me enriquezco, al hacerlo no me quedo sin nada, me lleno. Es tan hermoso el amor cristiano, el amor que Dios nos enseñó, el amor verdadero, el amor que es más que mero sentimiento carnal, es una voluntad comprometida. ¿Por qué vives con ella? Porque quisiste hacerlo. ¿Por qué vives con él? Porque quisiste hacerlo. Veniste a este lugar delante de la autoridad de Dios. Dios bendijo tu unión y en esa bendición te ha dado familia, te ha ayudado hasta este momento.
eso no importa para ti. Eso no es relevante para ti. Entonces, ¿qué es relevante? Entonces, ¿qué es importante para ti, hermano? ¿Qué es lo que te importa entonces? A ver, ¿no importa para ti eso? Tus actos, tus palabras, tus sentimientos. Hay tantas cosas, tus hijos, tu futuro. Hay tantas cosas que son para ti importantes. No son importantes para ti para tener una razón, para esforzarte cada día, para mantenerlo, cuidarlo, tenerlo. Eso no importa. Si eso no importa, hermanos, ¿qué es lo que te importa? Tus hijos, tus sueños, tus emociones. Hay tantas cosas, hermano. A ver, supongamos que eso en verdad, eso ya no me importa. Entonces, ¿qué te importa? ¿Habrá algo más importante? A ver, ¿habrá algo más importante? Hermanos, seamos honestos. Un auto vale más que eso, una casa vale más que eso. Estar 20 minutos, media hora, 2 horas con una mujer vale eso. O estar con un hombre vale eso. Hermano, no. Dice la palabra de Dios, esa es tu parte que Dios te dio debajo del sol. Esa es la que Dios te dio. Y tú dices, para mí no significa nada. Pues entonces, hermano, a ver qué significado le encuentras a este mundo. Siguiente. ¿Cuán serio es el matrimonio? Lo dice la palabra del Señor, poniendo el ejemplo de la unión de Cristo con la iglesia, Efesios 5, 22 al 32. Es un pacto solemne hecho entre dos personas. Ante Dios, ya lo mencionamos. Recordemos que la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Las Santas Escrituras nos hablan mucho sobre el matrimonio, la relación humana más íntima y personal. En este asunto, como todos los asuntos de la vida, los cristianos no debemos ser guiados solamente por nuestros sentimientos o emociones. La Biblia nos advierte y nos dice, engañoso es el corazón, más que ¿qué? Que todo. Es decir, mi corazón me puede engañar, mis sentimientos me pueden engañar, mis percepciones, yo estoy seguro de eso. Puedes estar seguro. Y el hecho de que estemos seguros no quiere decir que tengamos la razón. Cuidado con dejarnos llevar simplemente por nuestros sentimientos y emociones. Lo mejor es ser guiado por la palabra de Dios. Este es un tema muy importante. No es una casa, no es un carro, no es un fideicomiso, no es una universidad, es tu vida, espiritual y material. Démosle opción al Señor, que Él sea el que nos dirija. Debemos reconocer que cuando Dios nos habla o nos enseña sobre algún tema, hermano, ya no caben nuestras opiniones o criterios personales. Si queremos que nos vaya bien, hagamos a un lado el yo pienso, a mí me parece. Si Dios ya ha dicho algo, hermanos, hagámosle caso al Señor. Respetemos lo que dice el Señor. Podemos afirmar de una vez y por todas que no hay otra relación que requiera más madurez espiritual, hermano, y emocional que el matrimonio. Pues la falta de esto genera muchos problemas. La palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales,
Habiendo entre vosotros celos. ¿Qué más? Contiendas y disensiones. No sois carnales. A ver, ahí tantito. Si en un matrimonio hay celos, hay dos definiciones de celo. Celo es una, el celo correcto es el cuidado. El celo de tu casa me consume, es decir, el cuidado y el amor por tus cosas totalmente me domina, Señor. El otro es el celo enfermizo. Es el dudar todo el tiempo de la fidelidad de nuestro cónyuge. Cuando esos celos existen entre nosotros, ¿somos maduros? No. Eres celoso, hermanos, es que eres muy maduro. No. Hay contiendas en tu casa, es que son maduros. Hay disensiones entre ustedes, es que son maduros, hermanos. Quiere decir que entonces somos carnales. Nos comportamos como niños. Dejemos al lado la carnalidad y demos oportunidad al Espíritu de Dios, hermanos, y vamos a madurar. Yo no sé hacerlo, mis padres no me enseñaron, yo no tuve un papá y una mamá que me enseñaron. Bueno, ¿tú crees que el Señor no se dio cuenta de eso? Sí, por eso nos trajo a este lugar, para que Él nos enseñe, hermanos, para que Él nos ayude. Es probable que no hayamos tenido eso antes, pero Dios, que nos ama, nos trajo en el momento adecuado a este lugar, hermano. No es circunstancial que estemos aquí. Alguien quiere decirnos algo. ¿Quieres oírlo? Pongámoslo por obra con la ayuda del Señor. El siguiente. La carnalidad le causó problemas a la iglesia a la iglesia de Corinto. La carnalidad nos causa problemas a nosotros en el matrimonio frecuentemente. Hermanos, el matrimonio requiere madurez. El matrimonio no es para niños. ¿Dice usted que soy un niño? Sí. Si eres celoso, peleonero y contencioso, espiritualmente eres un niño. No te has desarrollado. Pídele a Dios la ayuda. Crezcamos en el Señor. El matrimonio no es para hacer experimentos. No, hermano. Es algo serio. Me voy a casar con él para que él se componga. Así no es. El matrimonio no es una correccional. A nadie corrige. Se es lo que se es. Bien, brevemente. Primer aspecto, básico, hermanos. Queremos que nos vaya bien. Nos casamos. Sigamos viviendo con nuestros padres para que nos vaya bien. No. Dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Tenemos que poner, hermanos, un lugar y un domicilio diferente. Ya no dependemos de ellos, tenemos que ser independientes. Siguiente, hermano. El matrimonio forma otro hogar, es independiente. Habla muchos aspectos en relación a esto, cómo debemos de tener nuestro hogar, nuestra familia, hermanos. Tenemos que tener un espacio económico suficiente. Todo esto, hermano, justifica la decisión. No justifica, nos explica el por qué el Señor nos ordenó lo que nos mandó. La siguiente, ¿no? Debemos cumplir los votos. Creo que lo vamos a dejar aquí, hermano. La siguiente ocasión vamos a platicar esto. ¿Qué es lo que prometimos en el matrimonio? ¿A qué nos comprometimos?
Y si no lo hicimos, ¿qué es lo que debemos de comprometernos? Terminando esto, si Dios nos lo permite, abordamos ahora sí los problemas más frecuentes que se dan en el matrimonio. Discúlpenme, hermanos, sé que me extendí mucho. Les pido una disculpa. ¿Creen que algo de lo que hablamos les puede servir? Amén. Sí, hermanos. Amén.